Bueno, un saludo muy afectuoso a la querida inolvidable Salamanca, donde he estudiado, esa ciudad y esas diócesis maravillosas. La iglesia no es distinta de la sociedad y bueno, y nosotros los primeros días, los tres párrocos, los primeros días lo que hicimos fue hacer lo que la iglesia hace siempre, que es estar en medio de la gente, con la gente, metidos en medio de toda la realidad. Nuestras parroquias fueron afectadas, como las casas de todos, como los negocios, como la vida, sobre todo la vida más afectada de las personas esas 56 personas que perdieron familiares, que son una verdadera dificultad. Bueno, las parroquias fueron muy afectadas porque lógicamente había 2 metros y pico de agua adentro, fueron dañados bienes culturales, pero yo digo, la iglesia no son los templos, ni los muros, ni las imágenes. La iglesia está viva y la iglesia afectada es el pueblo de Dios. Los templos los iremos reconstruyendo con todo el cariño, el respeto, el esfuerzo, la generosidad de todos. Pero lo importante es esa otra iglesia verdadera que fue acariciada, acompañada por tantas personas que llegaron como voluntarios, miles y miles que llegaron como... Otros que nos hicieron llegar su generosidad de muchas maneras distintas. Otros su oración. La ayuda profesional de los militares fue decisiva para poder destrabar la situación que teníamos. Pero sobre todo lo que permanece son ese goteo de voluntarios, de personas que no se olvidan, que no nos dejan olvidados, que no nos quitan de su memoria, que nos tienen presentes, que rezan para que nos podamos poner de pie. El 1 de noviembre, el Día de los Santos, fue impresionante toda esa cantidad de miles y miles de jóvenes que venían caminando en medio del barro, no había caminos, no había comunicaciones, no teníamos luz, no teníamos agua, y ellos vinieron a acompañarnos, a acariciarnos. Venían con escobas, con palas, con cubos, con todo lo que pudiera servir para limpiar, con botellas de agua, que arrastraban 6-7 kilómetros con una gran generosidad, y que los veíamos después de todo un día de trabajo, al atardecer, volverse a Valencia o a sus lugares. Los veíamos exhaustos, pero los veíamos llenos de alegría y con una vitalidad enorme, y al otro día a la mañana temprano ya estaban de vuelta. Bueno, a los 5 días de la Dana empezamos a celebrar. Yo decía de que recuperar la normalidad, no teníamos campanas, había un silencio atronador. Por lo menos en medio del barro, porque todavía no estaba limpia la iglesia, en medio del barro pusimos una mesa, por supuesto se embarraban los ornamentos y se embarraban las salvas, pero eso no importó nada. Simplemente queríamos volver a recuperar la normalidad, y la normalidad era la iglesia reunida en torno a la Eucaristía y a la palabra. Bueno, los primeros días la gente, los feligreses, la gente que vive en Paiporta, estaba ocupada de sacar el barro de sus casas, de poder volver a cocinar, de poder tener un electrodoméstico. Estaban ocupados en una urgencia insustituible. Entonces muchos días, los primeros días sobre todo, las personas que participaban de esas Eucaristías eran los voluntarios. Bueno, han pasado 6 meses, 6 meses es mucho tiempo, es medio año. Yo me apeno cuando veo en los medios de comunicación que ocupan personas que tienen la responsabilidad legal de ocuparse de esto, que están gastando su tiempo en ver si uno dio el aviso 5 minutos antes, si lo tenía que dar el otro. Eso pasó hace 6 meses. El problema es lo que no pasó en estos 6 meses, lo que no han hecho, las ausencias, las lentitudes, el consorcio que da dinero a cuentagotas, las realidades que afectan a la vida de las personas. El problema no es discutir, que eso se podrá aclarar con el futuro, qué pasó esa tarde, que es necesario que se aclare y que se sepa. Pero el problema no es lo que pasó esa tarde solamente. El problema es qué pasó de esa tarde en adelante hasta el día de hoy. Y qué es lo que no pasó. Porque aquí la deserción de las responsabilidades públicas de muchos son un escándalo que clama al cielo. Hoy en día ya no son las urgencias del momento, que eran urgencias así muy perentorias. Hoy en día ya estamos pensando en planes, en proyectos, en recuperación, en ayuda a las personas, en recuperar lo humano, lo espiritual. Hay muchas personas heridas, sufrientes, que llevarán estas cicatrices del alma y en su vida, en su corazón, por toda la vida. La reconstrucción más grande hoy no es poner puertas y ventanas, es lo humano, lo espiritual, la fe.